Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hace un poco más de un año, mi esposa Clarisa y yo fuimos a una fiesta en que para revelar el género de un bebé. No sé si han ido a ese tipo de fiestas que hacen hoy en día que una pareja joven va a tener un bebé. Y aún no saben que si va a ser niño o niña. Entonces hacen una fiesta en que se enteran ellos junto con todas sus familias de que va a ser el bebé. ¿Sí? Entonces fuimos a la fiesta y llegó el momento de la revelación. Entonces pasaron a la pareja 2 tubos de cartón con unas cuerdas. Y la idea es que iban a jalar la cuerda y va a salir un polvo azul o polvo rosado para decirnos si era niño o niña. Entonces todos contamos y jalaron las cuerdas y salió el polvo, pero salió polvo azul y rosado. Y todos empezaron a reírse y total que era una broma, que no era todavía el momento de la revelación. Entonces ya llevaron a la pareja al patio y le dieron un balón de fútbol al papá, que es jugador de fútbol. Y que lo iba a patear y se iba a explotar y que iba a salir polvo azul o rosado para ver si era niño o niña. Lo hizo y otra vez salió de los 2 colores. Y ja, ji. Era broma. Entonces llevaron a la pareja al pastel. Y ahora sí, iban a cortar el pastel y según el color iban a sacar la rebanada y según el color del pastel, pues azul iba a ser niño y rosado niña, ¿verdad? Entonces cortaron el pastel, sacaron la rebanada y otra vez. Los 2 colores, era broma. Pero ya no todos nos estábamos riendo tanto. De hecho, una de las abuelas se veía un poquito molesta porque pues iba a ser su primer nieto. Y estaba muy ansiosa por saber que si iba a ser niño o niña. ¿Verdad que sí, Dora? Pero entonces, en ese momento, de repente escuchamos la sirena de una patrulla de policía. En serio. Y vimos por la calle que venía bien recio una patrulla y se estacionó enfrente de la casa y ¿qué pasa? Y salió el oficial Bessler, el yerno de Don Chino y Juana, y tenía una caja, ¿verdad? Y entregaron la caja a la pareja y abrieron la caja y por fin nos enteramos de que iban a tener una niña. Para mí es increíble lo que hacen hoy en día las parejas para revelar el género de su bebé. O para anunciar que van a tener bebé. O para anunciar que están comprometidos a casarse. Hacen videos y espectáculos y todo eso. Y por un lado yo lo puedo entender. Están emocionados. Quieren compartir las buenas noticias con todos. Fíjense que yo, por muchos años, como pastor, batallé para encontrar una buena ilustración, para ayudar a la gente a entender lo que significa la palabra evangelio, que se encuentra en la Biblia. Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero la palabra significa más de eso, es más como anunciar las buenas noticias, proclamar las buenas noticias, compartir las buenas noticias. O sea, hay mucha acción en esa palabra. Estoy muy contento porque ya tengo esa ilustración. El evangelio es la fiesta para revelar el sexo de un bebé. El evangelio es el video que anuncia el compromiso de 2 jóvenes en TikTok. El evangelio es un video en YouTube en que una mamá se entera que va a ser abuela por primera vez. O sea, el evangelio es el anuncio, el compartir estas buenas noticias. Pero el evangelio no es cualquier buena noticia. El evangelio son las buenas noticias de las promesas de Dios.
El Evangelio son las buenas noticias de que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Evangelio son las buenas noticias de que Dios te ama y te perdona por causa de Jesús. Son las buenas noticias que cuando mueres vas a vivir con Dios para siempre en la perfección y felicidad. Son las buenas noticias que Dios va a estar con ustedes todos los días de su vida y que va a hacer que todas las cosas en su vida resulten para su bien eterno. Esas son buenas noticias. Y esas buenas noticias del amor y perdón de Dios existen para ser compartidas. De nuevo, la palabra evangelio implica acción. No son simplemente buenas noticias que sabemos, son buenas noticias que compartimos, que anunciamos. O sea, ese es el propósito de nuestra iglesia y de nuestras vidas aquí en el mundo. Compartir las buenas noticias acerca del amor de Dios. Pues Jesús mismo dijo, antes de ascender al cielo, Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. El evangelio a toda criatura. Como mencioné al principio de la misa, el valor fundamental de nuestra iglesia que estamos viendo hoy es el siguiente. Las buenas noticias sobre el amor y perdón de Cristo brillarán en todo lo que hacemos. Es por eso que existimos como iglesia. No existimos para ayudar a los niños con su tarea entre semana. Tampoco existimos para enseñarle a la gente inglés. Tampoco existimos para tener convivios y cortar la rosca en el Día de los Reyes. Tampoco existimos para cantar karaoke. O sea, sí, hacemos esas cosas y son importantes y buenas cosas que hacemos como grupo, como iglesia. Pero hacemos esas cosas realmente para darnos la oportunidad de compartir con otros las buenas noticias del amor y perdón de Cristo. Hacemos esas cosas para mostrar el amor de Cristo al mundo que nos rodea. Porque al final de cuentas, todo esto se trata del Evangelio. Se trata de Jesús. Se trata de esas buenas noticias, del consuelo, de la esperanza, de la ayuda, del gozo que Dios nos da. Pero tenemos que tener cuidado como una iglesia de no caer en uno de los dos extremos en que caen algunas iglesias en cuanto al Evangelio. Por ejemplo, hay iglesias, hay predicadores que te dicen, no, sí, Dios te ama, Dios ama a todos. Es por eso todos van al cielo, al menos con la posible excepción de Adolf Hitler o el Osama Bin Laden, los malísimos, pero todos los demás, todos van al cielo. Y dice que el propósito de la iglesia es hacerte sentir bien de ti mismo, para que salgas sintiéndote bien, que eres buena persona, que estás bien tal y como eres. Pero las buenas noticias del Evangelio no son que estás bien tal y como eres. Las buenas noticias del Evangelio no son que eres buena persona. Al contrario, las buenas noticias del Evangelio son que Dios te perdona. Las buenas noticias del Evangelio son que aunque has fracasado miserablemente de muchas maneras en tu vida, aunque has mentido y robado y maldecido y hecho todas tantas cosas en tu vida, aún así Jesús te ama. Te ama tanto que murió en tu lugar para salvarte del infierno que mereces. En otras palabras, el Evangelio no puede existir sin la ley. ¿Me explico? Lo que quiero decir es que tenemos que hablar sobre el pecado aquí en la iglesia.
Tenemos que vernos honestamente en el espejo y ver las cosas malas que hacemos para poder entender y apreciar por qué el Evangelio son tan buenas noticias. Si ustedes están bien, tal y como son, si todos van al cielo con la posible excepción de los más malísimos, ¿para qué necesitan a Jesús? ¿Para qué necesitan un Salvador? O sea, el Evangelio no puede existir sin la ley. Nosotros tenemos que ver nuestra necesidad de un Salvador para apreciar ese Salvador. Para poder entender las buenas noticias, primero tenemos que entender las malas noticias. Y estamos diciendo en este valor fundamental de nuestra iglesia que vamos a hacer las dos cosas, que vamos a predicar aquí en esta iglesia tanto la ley como el Evangelio. Que vamos a hablar sobre lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Vamos a vernos honestamente en el espejo y reconocer y admitir que hemos fallado, las cosas malas que hemos hecho, pero luego nos vamos a envolver en esa colcha suave y consoladora del Evangelio y apreciar aún más ese perdón que Cristo ganó por nosotros. O sea, vamos a predicar tanto la ley como el Evangelio. Pero el Evangelio, las buenas noticias, siempre tienen que predominar. Porque ese es el otro extremo en que caen algunas iglesias. Que van a la iglesia y toda la predicación es sobre qué tan malos somos. Qué tan malos son y que deben de sentirse culpables de esto, aquello. O van a ciertas iglesias y todos los sermones son manuales de instrucción de cómo llevar una buena vida. Eso es cómo deben de vivir. Siempre es vivir así, así, así. Y no me malentiendan, o sea, debemos hablar de las cosas malas que hacemos. Y debemos sentirnos mal, culpables por las cosas malas que hacemos. Yo debo hablar con ustedes de cómo Dios quiere que vivan y darles guía y dirección de la palabra de Dios. Pero el Evangelio siempre tiene que predominar. Las buenas noticias del amor y perdón de Cristo deben brillar en cada sermón, en cada servicio, en cada estudio bíblico de esta iglesia. Ustedes nunca deben salir de la misa sintiéndose derrotados. O sea, sí, claro, que cuando vienen a la iglesia a veces la ley de Dios les va a dar una cachetada para hacerles enfrentar las cosas malas que hacen. Pero siempre debemos salir de la iglesia con la promesa de nuestro bautismo, con la promesa de la Santa Comunión, con la promesa de que estamos lavados, de que Dios nos perdona, de que somos hijos bautizados de Dios. Pero también tenemos que recordar que el Evangelio, ese anuncio de las buenas noticias, es más que una cuestión de palabras. O sea, Jesús una vez dijo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En otras palabras, el Evangelio también brilla en nuestras vidas, en nuestras acciones. El Evangelio se puede ver en la manera en que ustedes hablan el uno con el otro, en la forma en que ustedes se tratan el uno al otro, en la forma en que nosotros resolvemos conflictos en la iglesia. Porque obviamente todos aquí somos pecadores y a veces vamos a hacer cosas malas y ofender el uno al otro. Pero cuando nosotros realmente entendemos y apreciamos ese perdón y amor de Cristo para cada uno de nosotros, entonces eso nos insta a mostrar amor, compasión, perdón con los demás. Habiendo recibido gracia,
estamos más dispuestos a dar gracia, libre y gratuitamente. Pero honestamente eso es difícil. Es difícil ser paciente con otras personas. Es difícil perdonar. Es difícil trabajar juntos en amor. Pero esa es la forma en que brillamos el amor y perdón de Cristo a otros. Y no solo aquí en la iglesia, sino también allá. Hagan brillar su luz para que ellos vean sus buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, vivan allá de tal manera que la gente pueda ver a Jesús en ustedes. Para que la gente pueda ver su gracia, su amor, su perdón en la forma en que ustedes hablan con otras personas y tratan a los demás. Porque la palabra evangelio implica acción. Son buenas noticias que existen para ser compartidas. Dios te ama y te perdona. Jesús murió por ti. Tú vas a vivir aunque mueres. Dios está contigo todos los días de tu vida, aun en los tiempos más oscuros. Él va a hacer que todas las cosas en su vida resulten para su bien. Son buenas noticias, ¿no? Eso es el evangelio. Entonces, que nuestras vidas, que nuestra iglesia sea como una fiesta en que revelan el género de un bebé. Que sea como uno de esos videos en TikTok, que compartamos las buenas noticias del amor y perdón de Cristo con todos los que nos rodean. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.